Me permito presentarme, mi nombre es el doctor Milton Morán. Soy médico neurólogo, neurofisiólogo clínico y especialista en medicina del sueño. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca de algo que no es normal, que es que hagamos movimientos involuntarios durante el sueño, pero aparte de eso también vamos a hablar de un síndrome durante la vigilia que no nos permite estar cómodos o que se conoce como síndrome de piernas inquietas. Bueno, puntos interesantes. El tema se llama rechinar dientes, piernas inquietas y movimientos periódicos. En algunas entidades del país y en algunos lugares, sobre todo en áreas rurales, muchas veces por observación de nuestros adultos mayores, ellos comentaban siempre que cuando el niño presentaba rechinar de los dientes es porque tenía anemia o tenía parásitos. Eso era un comentario muy frecuente, tanto así que si ustedes han leído en algún momento la obra de Gabriel García Márquez en Cien años de soledad, uno de los personajes tenía una molestia, que era la pica. Entonces, comía tierra y comía también cal. Entonces, esas historias que se cuentan como parte del realismo mágico, realmente tienen una explicación, y es lo que vamos a descubrir este día. ¿Ok? Muy bien. Vamos a iniciar primero por el síndrome de piernas inquietas. Pero este síndrome exclusivamente afecta a las piernas. ¿Y por qué se le conoce como síndrome de piernas inquietas? Pues bueno, la mayoría lo que describe es una molestia en las piernas. Esta molestia puede ser poco específica. Algunas personas describen un malestar como quemazón, otros como picazón, otros incluso manifiestan de que sienten una descarga eléctrica, otros pacientes manifiestan que sienten un hormigueo, dolor, o incluso que hasta las sábanas o la ropa de dormir les afecta para poder conciliar el sueño. Pero va acompañado de un punto muy importante, la necesidad de mover las piernas. Obviamente, no siempre se da en este caso, porque de un 25 a 57% de estos pacientes pueden tener molestias en las extremidades superiores o los brazos. De ahí que el síndrome de piernas inquietas no afecta exclusivamente las piernas y se le llama inquieto porque existe esa necesidad de mover las piernas para sentirnos mejor. Ok, muy bien. Entonces, pero dentro de la pandemia se describieron algunos síndromes un poco más raros. Por ejemplo, uno de los que pueden encontrar en la literatura, que fueron unos reportes de casos que hablaban acerca del síndrome del ano inquieto, que eran pacientes que tenían mucha molestia a nivel perianal, que se daban posterior a la infección por COVID-19. Entonces fueron de los casos más raros que se han documentado de este tipo de trastornos. La prevalencia es del 1.5% al 2.4% en la población y tenemos una predominancia, una relación 2:1, mujer en relación a hombres. O sea, es predominantemente en mujeres y vamos a ver más adelante por qué motivo se da esta prevalencia. Es relacionada prácticamente a los cambios fisiológicos que podemos tener a lo largo de la vida, pero ya lo vamos a explicar con mayor atención. Historia familiar en un 60%, por eso casi siempre cuando llegan estos pacientes nosotros preguntamos si alguien en la familia ha tenido este tipo de síntomas. Y la comorbilidad. Habitualmente la clínica de trastornos del sueño cuando nos consultan es porque tenemos insomnio, que es lo que habitualmente afecta a estos pacientes. Pero también pueden estar relacionados con depresión y aquí viene un problema, porque parte del tratamiento de la depresión es utilizar fármacos antidepresivos. La gran mayoría de fármacos antidepresivos puede incrementar o exacerbar los síntomas de piernas inquietas. Tenemos también ansiedad, lo mismo los fármacos que van a tratar la ansiedad pueden incrementar los síntomas de piernas inquietas, no todos. Se describe que, por ejemplo, el bupropión es un fármaco que no va a condicionar este incremento de estas molestias. Y se ha relacionado también a déficit de atención y a enfermedad cardiovascular por, en este caso, la reducción de la calidad del sueño. Ok, vamos a hablar de la fisiopatología y por qué podemos explicar que predomina en mujeres. Bueno,
La principal o la asociación más frecuente que tenemos es con una deficiencia de hierro a nivel de nuestro sistema nervioso central. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de pérdida de hierro? Son las pérdidas sanguíneas. Recordemos que nuestra sangre está compuesta por hierro. Entonces, las mujeres cada ciclo menstrual están presentando la menstruación, por lo tanto, pueden presentar pérdidas hemáticas y tener una deficiencia de hierro y por ese motivo incrementarlo o presentar síntomas relacionados con piernas inquietas. Hay algo muy interesante que me enseñaban mis maestros de ginecología, es que la mayoría de médicos no analizamos si el patrón de menstruación de las pacientes es normal o no. ¿Cuánto es lo normal que debe de perder una mujer cada ciclo menstrual? Era una pregunta que nos hacía. ¿Cómo lo vas a medir? Es la siguiente pregunta. Entonces, para los médicos en formación, esas preguntas son muy importantes y también para todas aquellas personas que estemos evaluando el síndrome de piernas inquietas. Y aquí viene un punto, muchas de estas pacientes pueden tener trastornos ginecológicos como síndrome ovario poliquístico, endometriosis y por dicho motivo tener una hipermenorrea o también una hemorragia uterina normal si esta paciente, por ejemplo, ya dejó de menstruar. Que en estos casos ya vamos buscando otro tipo de trastornos ginecológicos. En el caso de los hombres, pues prácticamente las pérdidas hemáticas se pueden relacionar a tumores ocultos, sobre todo de colon, que nos está generando microsangrados y por ese motivo muchas veces tenemos que enviar lo que nosotros conocemos como sangre oculta en heces. En niños, las enfermedades parasitarias, las infestaciones parasitarias son la principal causa de sangrados a través del tubo digestivo y hay mucha pérdida hemática. Entonces, esa observación que hacen nuestros abuelos desde tiempos ya de mucha data, de que decían de que los pacientes que rechinaban los dientes o que eran muy inquietos, de hecho hasta hay un comentario un poco despectivo que decían en los pueblos de que ese niño era inquieto porque tenía parásitos. Ustedes lo pueden escuchar mucho en el argot popular y la gente siempre tenía esa observación y es por ese motivo. Ahora, ¿cuál es la función del hierro? El hierro es sumamente importante porque funciona como un cofactor. ¿De qué sustancias? Serotonina, dopamina, y todos sabemos que la serotonina está relacionada con nuestra sensación de bienestar. Por lo tanto, la observación de que está relacionado con depresión y ansiedad es muy marcada. ¿Por qué motivo? Porque está relacionado con esta pérdida de hierro. ¿De qué más es cofactor el hierro? De la dopamina. ¿Con qué va relacionado la dopamina? Contra nuestra sensación de placer. Cuando comemos, escuchamos música, realizamos una actividad, la deficiencia de dopamina que va a provocar que nos sintamos mal. Entonces, ¿por qué tenemos una relación con depresión, ansiedad? ¿Y por qué nos va a generar insomnio? Pues obviamente recordemos que para poder dormir necesitamos una sustancia que se llama melatonina. La melatonina, ¿cuál creen ustedes que es su precursor? La serotonina. Entonces, si no tenemos la base, que es hierro como cofactor, no producimos serotonina. Si no tenemos serotonina, no vamos a producir ¿el qué? Melatonina. Por lo tanto, no vamos a poder dormir. Por eso en el área de medicina del sueño nosotros buscamos de manera intencionada déficit de hierro. Y en el síndrome de piernas inquietas, ¿cuál va a ser la relación que vamos a tener? En primer lugar, observen una disfunción dopaminérgica. Entonces, al tener esta disfunción dopaminérgica, vamos a tener una disfunción córtico-estriato-espinal. ¿Por qué motivo? Recordemos que las vías dopaminérgicas tenemos dos rutas, las que controlan el movimiento y tenemos las rutas relacionadas con las emociones. Por ejemplo, nosotros en neurología, las vías dopaminérgicas que buscamos son la vía directa e indirecta para los trastornos del movimiento, enfermedad de Parkinson, etc. En psiquiatría, la activación de las vías dopaminérgicas, ya empezamos a hablar de otro tipo de trastornos, por ejemplo, esquizofrenia, ansiedad, trastorno bipolar, etc.
Entonces, como tenemos esta disfunción córtico-estriatoterminal, vamos a tener activación sensitivo-motora y vamos a empezar a presentar los movimientos de las piernas. Entonces, tenemos acá que, como les había mencionado, tenemos los otros factores como las drogas, la hipoxia, el embarazo, trastornos neurológicos y falla renal. Bueno, ¿por qué estos factores pueden estar influyendo? En el caso de las drogas, por su efecto a nivel dopaminérgico. Incluso el azúcar que nosotros consumimos va a liberar dopamina. Esto no es que esté en contra del azúcar, pero vamos a generar liberación de dopamina. ¿Qué otras sustancias? Cocaína va a liberar una gran cantidad de dopamina, heroína, todas estas sustancias que se utilizan de manera recreativa. El embarazo, de manera natural, recordemos que durante el embarazo se dan cambios fisiológicos que incrementan el volumen de las pacientes, incremento del volumen, por lo tanto la cantidad de hemoglobina es como que diluyéramos los 12 gramos de hemoglobina e incrementáramos 2 litros más de volumen extracelular, por lo tanto hay le llamaban anteriormente una anemia fisiológica en el embarazo. Ahora, dentro de los trastornos neurológicos, pues obviamente si ya tenemos una disfunción córtico-estriatal, van a exacerbarse los síntomas, y en el caso de la falla renal, ¿por qué motivo? Porque tenemos pérdidas gastrointestinales debido a la uremia, pero también el paciente con enfermedad renal tiene disfunción de la eritropoyetina, que es una hormona que se va a encargar de la formación de la sangre, los componentes formes de la sangre, los eritrocitos. Entonces, todo esto es un factor de riesgo. Aparte de eso, ya tenemos los factores predisponentes, que son los genéticos, y aquí viene el otro punto. Vamos a tener otro estado que se llama de adenosina, y esto nos va a explicar por qué estos síntomas se presentan sobre todo en la tarde y en la noche. La adenosina, recordemos que es una sustancia que se produce posterior al intercambio de ATP. La ATP se conoce como la moneda de intercambio energético a nivel celular, a nivel mitocondrial. Por ejemplo, todo lo que nosotros consumimos es para formar ATP. Glucosa, proteínas, lípidos, todo al final forma ATP. El ATP se intercambia a nivel de la mitocondria y de las células para generar energía y su desecho se llama adenosina. La adenosina se va acumulando a lo largo del día, derivado de la actividad que nosotros realizamos neuronal y física, y este acúmulo de adenosina nos va a explicar un proceso muy importante del sueño, que es el proceso S, o presión de sueño. La adenosina se va acumulando a lo largo del día, y en la noche cuando dormimos, baja. Entonces, ¿por qué motivo los síntomas de piernas inquietas se presentan predominantemente en la tarde y en la noche? Es porque vamos acumulando esta sustancia durante el día, ya en la tarde empiezan los síntomas y en la noche se exacerban. Conforme dormimos, bajan. Entonces, esa es la relación que existe con la adenosina. Pero también hay estimulación de otra estructura, que es el glutamato. El glutamato, como ustedes saben, es el neurotransmisor excitatorio por excelencia de nuestro sistema nervioso. Nuestro sistema nervioso central tiene neurotransmisores que están hacia favor, que son activadores, como el glutamato, y tenemos el GABA, que es un neurotransmisor que nos va hacia la baja. O sea, tenemos que estar en un nivel óptimo, ni muy excitados, ni muy inhibidos. Entonces, a eso en psiquiatría le llaman estar, sí, tienen una frase muy interesante, que es eutimia, que es estar dentro de un patrón de sentimientos dentro del rango de la normalidad. Muy bien. Entonces, pero hay otro punto importante. Lamentablemente, y esto es un mensaje para quienes van a dedicarse a la medicina general y no necesariamente a sueño, se ha documentado que los niveles, cuando los medimos, los niveles de ferritina en sangre, muchas veces pueden estar normales y estos pacientes ya tener síntomas compatibles con piernas inquietas. Por eso en medicina del sueño utilizamos un valor de corte distinto para iniciar tratamiento con suplementación con hierro. En este estudio hicieron una comparación de personas normales en rojo y personas con síndrome de piernas inquietas en azul y compararon la ferritina sérica contra la ferritina a nivel del sistema nervioso central.
Los pacientes con síndrome de piernas inquietas tienen síntomas con niveles relativamente normales de ferritina sérica. ¿Por qué motivo? Porque la deficiencia está a nivel de el sistema nervioso central. Entonces, acá ya tenemos también otro punto importante, porque muchas veces se nos critica el hecho de que iniciamos tratamiento con hierro cuando aparentemente el paciente no lo necesita. Pero las recomendaciones para el tratamiento con hierro en pacientes con síndrome de piernas inquietas ya las vamos a dar por este motivo, derivado de este estudio que fue muy importante. Entonces, las manifestaciones clínicas, ya prácticamente con la explicación fisiopatológica las podemos ir deduciendo. Entonces, necesitamos una necesidad de mover las piernas, acompañadas de malestar, sensación no placentera en las piernas, inicia o empeora en el descanso, y mejoran parcialmente o totalmente con el esfuerzo y ocurren predominantemente o exclusivamente en la tarde o en la noche. Entonces, ahora ya entendemos por qué estas manifestaciones clínicas tienen un predominio de la tarde y de la noche derivado de su rol con la adenosina. Entendemos por qué necesitamos mover las piernas por la disfunción córtico-basal, o sea, y también entendemos por qué son situaciones no placenteras, por la activación sensitivo-motora. Ahora, no es explicable por otra condición médica que simule los síntomas. Y aquí vienen los roles que jugamos ya como neurólogos o como neurofisiólogos, porque en las piernas, ¿cuáles son las causas más frecuentes de molestias? Tenemos las polineuropatías, habitualmente las relacionadas a trastornos metabólicos como diabetes mellitus e hipotiroidismo. Y en el caso de las manos tenemos que descartar síndrome de túnel del carpo. Y muchas veces tenemos que descartar también conductos cervicales estrechos o conductos lumbares estrechos, y para eso nos valemos de estudios de imagen y neurofisiológicos. Aparte de eso, en la exploración física buscamos detenidamente si hay datos de deficiencia de los nervios periféricos. Por ejemplo, todos traemos el famosísimo, el tenemos el Samenways, que es el de puntos para evaluar el paciente si hay un déficit neurológico específico. Utilizamos también los diapasones de 128 Hz para medir la vibración. Entonces, esto ya nos corresponde a nosotros como neurólogos determinar si este patrón compatible con síndrome de piernas inquietas puede ser explicado por otro trastorno neurológico. Los más graves, pues las neuropatías. Pero desde el punto de vista de medicina general, también que otro trastorno puede presentar un predominio de la tarde o nocturno, la insuficiencia venosa. ¿Por qué motivo? Porque la insuficiencia venosa, conforme nosotros estemos más tiempo en bipedestación, la presión o sea, por presión, por gravedad, la sangre tiende a buscar hacia las piernas y conforme pasa el día, las molestias se van incrementando. Entonces, ese es otro diagnóstico diferencial ya desde el área más de cardiovascular. Y el otro punto importante, si hay afectación de la calidad de vida, pues ya con eso tenemos el diagnóstico de síndrome de piernas inquietas. Muy bien. ¿El tratamiento a qué lo vamos a basar? Bueno, como vimos que el hierro juega un rol sumamente importante, tenemos que identificar si el paciente necesita o no suplementación con hierro y cómo lo vamos a hacer. Tratamiento no farmacológico y tratamiento farmacológico. Muy bien, dentro de la suplementación con hierro, vamos a iniciar tratamiento en las siguientes condiciones. Una ferritina sérica menor de 75 nanogramos por ml. ¿Por qué motivo se hace de esa manera? Porque si está arriba de 75 nanogramos por ml, lamentablemente el hierro no se va a absorber derivado de su metabolismo. Tenemos que tener una saturación de transferrina sérica menor del 20 al 25%. Puede ser una o puede ser ambas. Eso va a ser lo que va a marcar la diferencia. La dosis recomendada es que sea de 65 miligramos de hierro elemental. Afortunadamente, las presentaciones que tenemos disponibles en México de sulfato ferroso y fumarato ferroso, 200 miligramos, se acercan mucho a esa dosis que necesitamos de hierro elemental. Porque, por ejemplo, el que está disponible para el sistema de salud, el sulfato ferroso trae 60 miligramos de hierro elemental y el fumarato ferroso
exactamente trae 65 miligramos de hierro elemental. ¿Cuál sería la prescripción? Sería tomar una tableta bioral 2 veces al día, o sea, 1 hora antes de las comidas, y lo podemos acompañar de vitamina C para mejorar su absorción, de 100 a 200 miligramos, pero también otra recomendación que damos es que si les gusta, por ejemplo, un agua de limón o con naranja, lo pueden combinar. Y de esa manera, pues, no necesariamente vamos a utilizar la vitamina C. Otro punto importante, el hierro tiene sus efectos adversos que tienen que tener mucho cuidado, sobre todo constipación, dolor abdominal, y en esos casos ya sería indicación del especialista si pasamos o no a hierro intravenoso. ¿Por qué motivo? Porque el hierro intravenoso también tiene sus complicaciones, puede generar reacciones anafilácticas adversas severas. Entonces, en ese caso, los recomendados son los hierros dextranos, pero ya es del especialista y se tiene que hacer bajo supervisión. Muy bien. Dentro del tratamiento, anteriormente teníamos, como ustedes vimos dentro de la presentación, estábamos limitados a 2 grupos de tratamiento. Los agonistas dopaminérgicos, porque como mencionábamos, había una desregulación dopaminérgica, y también estaban los ligandos alfa-2 delta, que están relacionados con el GABA. Entonces, estos ligandos, por un lado, íbamos a tratar la desregulación de la distribución de dopamina y por otro, la parte del GABA. Actualmente han surgido nuevos enfoques terapéuticos, sobre todo hacia la adenosina con dipiridamol y para el glutamato con perampanel, todos con muy buenos resultados. Obviamente que con el glutamato también se han hecho pruebas con fármacos anticrisis como la cosamida, que también ha dado muy buenos resultados. En la clínica habitualmente tratamos de utilizar fármacos ya conocidos, pero aquí viene un punto importante. Los agonistas dopaminérgicos, como mencionamos anteriormente, van a tener un problema. Inicialmente el paciente va a responder muy bien, va a mejorar, pero al cabo de unos meses va a necesitar incremento de la dosis. Y es lo que mencionábamos, pasa lo mismo con las benzodiazepinas. Y vamos a necesitar incrementar la dosis, y estos pacientes lamentablemente van a presentar los efectos adversos de los agonistas dopaminérgicos. ¿Cuáles son estos? Hipomanía. Y una de las principales manifestaciones de la hipomanía es que en las noches no quieren ir a dormir. Están sobreactivados y son los que te dicen que en las noches son más productivos. Pero esto, con la hipomanía hay que tener mucho cuidado también, porque puede llevar a conductas sexuales de riesgo, se vuelven hipersexuales. Otra condición de riesgo es que empiezan a apostar, se vuelven apostadores compulsivos. Entonces, un paciente al cual incrementemos el pramipexol o le incrementemos los agonistas dopaminérgicos, nuestra principal preocupación van a ser sus efectos adversos, al mismo tiempo que vamos a tener una pérdida de la eficacia del tratamiento. Muy bien. Por ese motivo, debido a esa necesidad de ir incrementando el tratamiento, actualmente se ha dejado como primera línea los fármacos que son ligandos de las unidades alfa-2 delta, en este caso pregabalina, gabapentina. Entonces, ¿por qué motivo? Porque a largo plazo no van a necesitar este incremento de la dosis. Son fármacos con una seguridad demostrada a lo largo ya de mucho tiempo que han tenido en el mercado, porque lo hemos utilizado para dolor neuropático, lo hemos utilizado para ansiedad, e incluso nos ayuda a inducir y mantener el sueño. Obviamente que en este caso, la dosis hay que tener mucho cuidado, porque hay pacientes que son muy susceptibles y podemos iniciar con presentaciones de 50 miligramos. Las tenemos disponibles en el mercado, pero son las más caras. La de 75 miligramos es, digamos, la presentación más frecuente y más económica, pero aún así hay pacientes que reportan efectos adversos. ¿Cuáles son estos efectos adversos que tenemos que tener mucho cuidado? Somnolencia residual y se pueden sentir como borrachos, con mareo o como si prácticamente anduvieran muy despersonalizados. Se refieren como muy mareados y algunos pueden presentar hasta disar. El otro fármaco es la gabapentina.
Entre gabapentina y pregabalina, gabapentina nos da un poquito más de problemas con esos síntomas adversos, pero ambos son muy buenos para el control. Y como les mencionaba, habían tratamientos no farmacológicos. Por ejemplo, tenemos que reducir el café, el alcohol nuevamente. Podemos mejorar los síntomas con masaje, ejercicios de estiramiento y caminar. Como observamos, el café ¿dónde va a actuar? A nivel de la adenosina, los receptores de adenosina. El alcohol a nivel del GABA y el glutamato, o sea, va a haber una regulación GABA-glutamato, entonces por ese motivo vamos a tener también exacerbación de los síntomas. Entonces, por ese motivo, evitémoslo, ¿sí? Muy bien. Eso con respecto a síndrome de piernas inquietas, que su diagnóstico es netamente clínico. Pero ¿qué pasa cuando en las noches, cuando dormimos, no nos damos cuenta, la mayoría de pacientes no se da cuenta, pero hacemos un estudio polisomnográfico y vemos esto. Este es un movimiento de piernas, este es otro movimiento de piernas, este es otro movimiento de piernas. Guardan una periodicidad entre sí, un espacio de tiempo. Esto conocemos como movimiento periódico de extremidades. Este movimiento periódico de extremidades se conoce como movimientos estereotipados de las extremidades inferiores, la mayoría de ocasiones que se presentan durante el dormir. Y en este caso no es una manifestación clínica, es un hallazgo polisomnográfico. Y esto puede afectar la calidad de vida y la calidad del sueño vigilia. ¿Por qué motivo? Muchos de estos pacientes puede ser tan severo el movimiento periódico de extremidades que están generando múltiples despertares, como se observa acá. Acá no está marcado, pero observen cómo hay una activación a nivel de los canales electroencefalográficos con cada movimiento. Eso se conoce como un microdespertar o arousal. Entonces, estos pueden generar fragmentación del sueño y el paciente sentirse fatigado durante el día. Quizás la manifestación más importante que les van a decir es que durante las mañanas presentan dolor de las extremidades como si hubieran ido a correr una maratón. De hecho, la paciente que con mayor severidad he visto, que solo entraba a sueño N1 debido a la severidad del movimiento periódico de extremidades, es que yo fui con el reumatólogo pensando que tenía dolor articular por una enfermedad reumatológica, cuando en realidad lo que pasaba es que en toda la noche, todos los movimientos que ella tenía era el equivalente a que hubiera corrido un maratón. Entonces, todas las noches corría un maratón la paciente que con mayor severidad hemos visto de síndrome con movimiento periódico de extremidad. Parece broma, pero es cierto, está documentado en video y en el registro de polisomnografía. Entonces, imagínense que cada noche, en lugar de estar descansando, corran lo equivalente a un maratón. Entonces, puede presentarse con otros trastornos del sueño, sobre todo con síndrome de piernas inquietas. Pero aquí está el punto. El 70% de pacientes con síndrome de piernas inquietas pueden tener en el hallazgo polisomnográfico movimiento periódico de extremidades. Pero también pueden estar relacionados a narcolepsia, apnea obstructiva del sueño, que también es muy importante, y trastornos de la conducta, bueno, trastorno conductual del sueño MO. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que hacemos? Medimos el número de eventos o de movimientos periódicos durante el registro y lo dividimos por el tiempo total del sueño en horas. Y eso nos da un índice. Entonces, si el índice es mayor a 5 en niños, cumple criterio para síndrome de movimiento periódico de extremidades. Si el índice es mayor a 15 en adultos, cumple criterio para síndrome de movimiento periódico de extremidades. Entonces, la prevalencia es desconocida porque realmente no hay muchos estudios, como estaba mencionando el doctor Rafael Santana. Muchas veces asumimos mucha información y cuando vamos a buscar, los estudios que tenemos no son específicamente para movimientos periódicos de extremidades. Lo que sabemos a la fecha derivan de estudios de síndrome de piernas inquietas. Por lo tanto, son dos cohortes totalmente diferentes. Entonces, hay una área de oportunidad ahí. Entonces, en adultos menores de 65 años ronda el 7.6% y en adultos mayores de 65 años el 45%. Incrementa con la edad, bueno, ¿qué factores de riesgo podemos tener? Acá, la apnea obstructiva del sueño, pero también probablemente, como en esta etapa de la vida ya empezamos a perder un poquito más de hierro, tenemos ese problema.
En cuanto al tratamiento, como les decíamos, evidencia exclusiva para síndrome de movimiento periódico de extremidades no tenemos. El tratamiento se basa a partir de las observaciones que se hicieron en los ensayos clínicos para síndrome de piernas inquietas, en el cual se observaron que aquellos pacientes que se trataban para síndrome de piernas inquietas también presentaban mejoría de los movimientos periódicos de extremidades. Entonces, en este caso también podemos iniciar agonistas dopaminérgicos, pregabalina y gabapentina y obviamente la suplementación con hierro. Muy bien, ya para terminar, vamos a hablar de ese rechinar de los dientes o bruxismo relacionado al sueño, que pues prácticamente más de alguna vez lo hemos presentado, lo hemos estado expuestos y se debe a un movimiento repetitivo de la mandíbula que conlleva a rechinar los dientes y que cómo se va a manifestar por dolor de dientes, dolor de mandíbula, desgaste dental y lo que me llega mucho a mí, cefaleas. ¿Por qué motivo? En neurología, prácticamente siempre dentro de la evaluación de cefaleas, nos enseñan a evaluar la disfunción temporomandibular. ¿Por qué motivo? Porque la disfunción temporomandibular es una causa frecuente de dolor de cabeza que muchas veces podemos pasar por alto y que necesita una atención urgente. Tenemos muchos pacientes con desgaste de la mandíbula que nos consultan a nosotros por cefalea cuando realmente lo que necesitan es una atención por odontología o maxilofacial. Entonces, por ese motivo, nosotros en neurología buscamos y revisamos los dientes para ver si no hay desgaste dental. Y acá también en el bruxismo, pues las manifestaciones prácticamente es ese rechinar de dientes. ¿Cómo lo vamos a observar? Pues bueno, vamos a ver el desgaste dental, como ustedes lo pueden ver acá. Perdón, ya no tenemos fila. Entonces tenemos este desgaste dental y eso va a conllevar a pérdida de estructuras de la, bueno, en este caso de los dientes, o podemos incrementar el riesgo de caries y obviamente el desgaste de la mandíbula. La prevalencia es del 8 al 13% y sobre todo en población pediátrica. Y acá el otro factores de riesgo son tabaco, alcohol y cafeína, pero también puede estar relacionado a SAOS, parasomnias y enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos puntos clave. La parte clínica, pues obviamente vamos a tener el rechinar de los dientes, el desgaste dental y el dolor de la mandíbula transitorio y puede haber cefalea o incluso llegar a presentar fatiga durante el día. Muy bien. El tratamiento, la higiene del sueño, evitando estos factores que nos van a agravar los síntomas, tabaco, alcohol y cafeína, pero también podemos hacer análisis para ver si estos pacientes tienen síndrome de apnea, hipopnea obstructiva del sueño con incremento de los despertares. Y por último, vamos a hacer una evaluación por odontología. Ellos lo que hacen, pueden hacer guardas y en algunos casos hacen terapia miofacial y en otros casos llegan hasta aplicarse toxina botulínica. Entonces, eso ya depende. Hay odontólogos especializados en medicina del sueño y que nos ayudan o nos colaboran con la clínica para determinar cuál es la mejor opción terapéutica para estos pacientes. Puntos claves. Actualmente no se recomiendan los fármacos para el control de los síntomas del bruxismo, pero habitualmente en algunos casos podemos usar pregabalina, gabapentina con disminución del tono muscular y mejoran también el bruxismo. Entonces, otro punto importante es analizar siempre si hay deficiencia de hierro o no. Entonces, hasta acá, si hay dudas o preguntas, pues, no sé si tenemos tiempo, pero eso sería todo de mi parte por hoy.